Y seguimos aquí avanzando en Sintonizados después de esta canción, porque ahora queremos hablar, como les contaba, del mindfulness. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué significa estar presente? ¿Cómo conectarnos? ¿Cómo buscarlo? Y lo mejor de todo es que nosotros encontramos acá al doctor en psicología Álvaro Langer para que nos ayude, nos dé una pauta de las alternativas también que nos entrega la naturaleza. Y quizás muchas veces no esa naturaleza de ir y sumergirnos y darnos baños en el bosque, mirándola, no baños así en una tina dentro en el bosque, sino baños de bosque, me refiero a respirar el aire, ver, contemplar la naturaleza que nos rodea, sino que también hay otro tipo de alternativas que nos llevan a sentir esas sensaciones. ¿Cómo estás tú, Álvaro? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar presente hoy día acá. Hablando un poquito del presente, pero hablemos del mindfulness, de qué significa y de la asociación que uno le hace, que de repente es como de estar así como súper zen y vestido de blanco y caminar a pata pelada, sino que es una como conexión más allá, ¿o no? Bueno, por mindfulness podemos entender cuando tu mente y tu cuerpo están en el mismo momento y en el mismo lugar. Así sería una definición bien básica, simple, digamos. Claro. Bien simple. Y se trata entonces de que tú en diferentes momentos, en diferentes lugares, puedas conectar contigo mismo, contigo misma y estar presente. Claro, y en ese sentido es como, yo siempre lo digo, porque todo el mundo te dice el presente, el ahora, hay que conectarse en esto, hay que dejar de pensar en el futuro, vivir en el pasado, y les ponen como adjetivos y descripciones a lo que es vivir atrás o vivir adelante, pero ¿cómo estar en el presente? ¿Qué es el presente? ¿Cómo conectarnos con el presente? Mira, yo creo que ahí lo importante no es como tampoco pensar que el futuro es algo negativo o pensar en el pasado. Tienen sus funciones adaptativas, ambas formas de estar o ambas formas de procesar, digamos, la información. El problema es cuando esto se transforma en algo rígido, ¿no? Claro. Y que uno siempre está pensando en lo que va a venir y no te deja justamente vivir el presente o estás muy pegado en lo que sucedió en alguna situación en el pasado. Entonces, ¿cómo hacerlo? Te apuesto que tú alguna vez tuviste alguna experiencia de conversar, por ejemplo, con un familiar, con un abuelo o una abuela, que cuando tú hablabas con esa persona, te sentías totalmente conectado y te sentías que realmente te estaba escuchando. De todas maneras, o sea, yo creo que todos, y no solamente con abuelo o abuela, sino que de repente uno está como con alguien y sentís que hay como pasa algo y que estamos ahora escuchándonos, tú y yo, por ejemplo, en este caso. Y cuando uno siente eso, ¿no es cierto? Se abren nuevas posibilidades porque tú te sientes acogido por la otra persona, sientes que lo que yo te estoy contando a ti te interesa y viceversa. Y a lo mejor tú nunca meditaste, o esa persona, por ejemplo, ese abuelo o esa abuela, nunca se puso así como tú decías, zen, hacer ese proceso de meditación. Claro. Y eso es bueno que podamos diferenciar ambas cosas, porque, digamos, como definíamos, el estado de mindfulness es que tú puedas estar presente. Y una de las formas que tradicionalmente y históricamente se ha trabajado es a través de las prácticas meditativas, pero no es la única forma, ¿no? No es la única forma, y en este sentido lo que tú comentabas es que la naturaleza de por sí nos invita a estar conectados. Claro, y es como tú decías que hay una diferencia entre la exposición y la disposición también, ¿o no? Entre y la conexión. La conexión, perdón, sí. Entre la exposición, claro. Porque claro, lograr ese mindfulness que todo el mundo habla hoy día, igual hay términos o jergas que están súper como manoseados, sí, ¿no? ¿No te pasa que de repente como ven acá y todo wellness y mindfulness y como que te hacen un par de respiraciones y ya? Que también es bueno, ¿ah? Porque yo creo que en este mundo con tanta actividad, con tanta información, con tanta cosa alrededor de uno, es muy difícil de repente sentirnos como que ahora estamos los dos sentados frente a frente hablando este tema y desarrollándolo. Cuesta mucho de repente decir, hoy me voy a sentar. Yo me acuerdo cuando chica, que no existían todos estos aparatos celulares ni tanta cosa. Yo vivía en Osorno, tú viviste mucho rato en Valdivia, me contabas cuando entraste acá. Yo nací y me crié en Osorno. Okay. Todavía no llegaba, teníamos TVN nomás, y que lo daban a cierto horario porque ahí se conectaba.
Pero yo me acuerdo haber estado echada en el jardín de mi casa mirando cómo pasaban las nubes. Ujú. Y me acuerdo esa sensación de, bueno, entre creativa y elucubrar, qué imagen aparecía en las nubes, pero como de que pasaba el tiempo que no pasaba al final. Pero Ujú. estaba conectada con algo y sentía el viento y Claro. súper como conectada con la naturaleza. Y tengo añoranza de esa situación porque me producía mucho bienestar. Igual era súper cara chica, entonces la conexión no la Ujú. hacía tan lógica como la hago hoy día. Pero la importancia de repente saber que si tienes jardín, una plaza al frente de tu casa, la oportunidad de ir a un bosque, a la playa, donde sea, descalzo, conectarte, sentir viento, calor, frío, ruido de hojas. Eso nos ayuda también a decir, ¿esto es el ahora? Totalmente. Me gustaría como enfocarlo en dos partes de lo que tú comentabas. Ya. Primero, volver al punto de que tú puedes estar en el lugar más bonito, en la playa supuestamente más espectacular, y tú estar y no estar ahí. Claro, Entonces ahí tú estás expuesta a un recurso, a un espacio natural, pero no estás conectada. Y a su vez a lo mejor puedes tú tener a tu disposición como decías tú, un jardín, algo pequeño y sentirte muy conectado a ese espacio. ujú, Entonces siempre es la relación entre exposición y conexión, donde vamos a dar más énfasis a la conexión. claro. ¿Ya? Lo que tú decías cuando estabas conectada con las nubes y ahí como la sensación del tiempo era diferente. Entonces, claro, la naturaleza nos ayuda a conectarnos porque la naturaleza tiene algo que a nosotros nos produce, cuando estamos conectados, una atracción natural. Hay algo de la naturaleza que dicen algunos autores que fascina, Ujú. ¿no? Que tú te quedas fascinado. Entonces, atrae tu atención de forma natural. Si fuéramos, no sé, los que nos estén escuchando, si ellos y ellas piensan en algún lugar que les causa algún tipo de sensación, algún lugar de naturaleza, inmediatamente tu atención, ya sea usando cualquiera de los sentidos, va a ir a escuchar algún ruido en particular, algún aroma, que te va a invitar a estar presente. Entonces la idea es que nosotros usemos como esa atracción y esa invitación que nos da la naturaleza para poder conectarnos. Oye, lo importante de esto, Álvaro, es que hay estudios, o sea, y estudios pioneros en Sudamérica que hablan sobre cómo podemos reducir la ansiedad y el estrés mediante paseos contemplativos en la naturaleza, que los que se llaman baños de bosque, que yo digo, no es que te vayas a bañar al bosque, no lleves una tina de agua, no lleves la botella ni te manguerees, por favor, sino que es ir a contemplar, a estar ahí con la exposición que decías tú, o estar ahí in situ. Sí. Cuéntanos un poquito de esos estudios. Bueno, en particular hay un estudio que realizamos en la Universidad Austral, en el Arboretum, ¿Ya? con un grupo de estudiantes de pregrado, donde quisimos probar a través de un estudio piloto con varias limitaciones, pero como tú decías, uno de los estudios, digamos, pioneros, a un grupo de, en este caso, estudiantes que fue a caminar al bosque y otro grupo que fue a caminar a la ciudad. Y lo que encontramos que el grupo que iba a caminar al bosque disminuyó su ansiedad versus el grupo que iba a caminar En la ciudad. en la ciudad. Claro, y después caminaban media hora y estaban contemplando un lugar que es, o sea, contemplar me refiero a estar observando, tratando de estar lo más presente posible, sin hacer otra actividad durante un tiempo Con determinado. los sentidos dispuestos a, Claro. ahí a atender lo que le entrega al entorno. Sí, por eso hablamos también de cuando uno intenta ir a estos espacios naturales, cómo hacerlo activando los 5 sentidos. Es como estar frente a lo natural, a la naturaleza, y poder decir, a ver, ¿qué colores veo? Claro. ¿Cuántos tipos de verde veo? Incluso acá en Santiago. Y se van a sorprender si hacen este ejercicio. Si hay tierra, ¿qué olor tiene la tierra? ¿Cuál es tomar un poquito, pasar la mano? ¿Cuál es la consistencia? Si hay hojas, ¿cuál es la consistencia de las hojas en la mano? Entonces hay distintos tipos de actividades que te hacen salir de esto de estar en el mundo de las ideas, en el mundo de la mente, y volver al presente, activando los sentidos y principalmente volviendo al cuerpo. Oye, es que qué importante es eso de activar los sentidos, ¿ah? En una etapa o en un medio hoy día, diría, de la humanidad, donde los sentidos no sé si están tan presentes más que el de alerta.
Exactamente. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo lo vives tú al final como doctor en psicología? El de repente decirle a la gente, oye, siente un olor que te traiga o genere un recuerdo con ese olor. Yo me pasa que de repente viajo y digo, ay, hay olor a, no sé, Madrid o olor a Miami, o sea, o busco como que genero como recuerdos olfativos con los espacios donde participé, fui feliz, me reí, lo pasé bien. Cómo eso también invita a conectarse y recordarlo, porque quizás no es necesario estar en el lugar, sino recordar y volver a esa memoria entre emotiva y de conexión, ¿o no? Totalmente. Bueno, aquí creo que hay una decisión personal de cada uno, Claro. de cada una, de qué va a hacer con su tiempo, de cómo vivirlo, ¿no? Hay una como actitud y una intención al respecto en general, porque tú puedes, por ejemplo, alguien dice que yo no tengo tiempo de ir a casi ningún lado, pero bueno, te apuesto que mientras te bajas de la micro o del metro, caminas por algún lugar, bueno, trata de ser consciente cuando vas caminando, observa si hay árboles, observa si están en flores o árboles, lo que decíamos, qué colores son iguales unos de otros. Tú ahí estás trabajando tu atención y estás saliendo del tema del rollo, estás saliendo de este parloteo mental. Entonces, hay distintas opciones, como tú decías. También hay como uno se tiene que preguntar qué quiere hacer al respecto. Y la invitación justamente es a conectarse, detenerse un momento, porque está ahí al alcance de la mano. Eso es súper interesante, Sí. que está al alcance de la mano, Que es gratis. es gratuito. Claro, es solamente disposición de ir a hacerlo y conectarte. Es como que la naturaleza está ahí, lo único que está diciendo, oye, hola, mírame, Obvio, acá estoy. tómame en ¿no? cuenta. Sí. En ese sentido, los jóvenes, porque los jóvenes hoy día vemos que lamentablemente muchos de ellos están súper desconectados del entorno, como digo yo, de la etapa resolutiva de poder resolver problemas, de resolver dónde están, de resolver su entorno, conexión y bueno, todo lo demás. Tú has hecho una guía que es para conectar los sentidos con la naturaleza dirigido a adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto? Sí. Cuéntame un poquito la intención de esto y la importancia también de en ellos calar profundamente en aprender a conectarse con la naturaleza. Sí. Bueno, yo formé parte del equipo de trabajo que realizó, propia, ya, sí, está bien, que realizó pero... esa guía. Sí. Esa guía, claro, fue dentro del contexto del Núcleo Milenio IMAI para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. La pueden encontrar en la página IMAI con H como imhai.org. Se puede descargar de forma gratuita y tiene una serie de actividades y ejercicios que buscan mostrarle a las personas, a los jóvenes, esta idea de la naturaleza urbana. Como parte de esa guía también hicimos distintos encuentros con jóvenes escolares entre octavo y cuarto medio de distintos establecimientos educacionales en el Museo Interactivo Mirador y especialmente en un bosquecito, que es el bosquecito de Adriana Hoffman que hay en ese sector. Y, por ejemplo, teníamos unas láminas donde por ejemplo, imagen del río Mapocho que está ahí cerca. Entonces decían, a ver, ¿qué naturaleza ven ustedes acá? Claro. Como la idea de que siempre tenemos la idea de la naturaleza como el bosque. Claro. Pero claro, hay agua, hay insectos, hay muchas cosas que también son naturaleza, ¿no? Y que la naturaleza está en todo momento. Y después discutíamos, después hacíamos unos ejercicios como los que sugerimos en la guía, que son ejercicios de activación, de los sentidos, de respiración, como tratar de preparar un poquito mi contacto, mi conexión con la naturaleza y también como algunas actividades prácticas. Por ejemplo, si te gusta un árbol, abraza un árbol, registra las sensaciones que tiene. Toma tierra, ponle agua, siente olor a la tierra húmeda, qué sensación te da. Por ejemplo, registra qué aves escuchas desde tu casa, donde tú estés. ¿Son las mismas todos los días? ¿Cuántas son? ¿De cuánto tipo? Es como una invitación también a potenciar la curiosidad y justamente como tú decías, como de estar en el celular que a todos nos pasa. Claro. Como alzar la mirada y alzar los sentidos y empezar a ver qué es lo que me rodea. Y ahí pueden haber experiencias súper interesantes. Oye, es que
Claro, si uno piensa en un doctor en psicología como tú, uno diría, bueno, me van a mandar a leer libros de Frankl o de Freud o de, anda a saber tú, de tantos más. Y hoy día hay muchos estudios que demuestran que al final la respuesta de tanta como... de tanta exigencia mental y rumeo mental y de la búsqueda de esa paz y de bajar las ansiedades, las frustraciones, los miedos, está como afuera, a la vuelta a la esquina, haciendo grounding, que es esto de caminar descalzo. Pero la importancia también de entender, y creo yo, y acá te digo la importancia de entender que esto tiene que manifestarse y prepararse en los jóvenes, y ojalá en los colegios. Hacerles como, no sé si esto es una asignatura, en tu mundo ideal te lo pregunto, si sería así, porque yo sí lo creo, de enseñarle a los niños de canalizar y de bajar sus ansiedades y frustraciones a través de ejercicios de respiración, de conductas de aprender a entender y estar en el ahora con la naturaleza, que hay varios colegios que lo hacen, by the way, pero la importancia de transmitir esta como sabiduría ancestral a los jóvenes, en los colegios, en las universidades, en los jardines infantiles. ¿Qué te parece a ti eso? Totalmente, que esa es la vía, empezar lo más temprano posible, a distintos niveles, en la casa. Entonces ahí hay una invitación a hacer actividades también en familia, de decir, en vez de ir al mall, oye, vamos a un parque, estemos la tarde ahí. Pero en el mundo así como ideal, como tú mencionabas, claro, que esto sea de una forma transversal, quizás más que una asignatura en particular, que esté en el currículum de forma transversal. El hecho de aprender estrategias para conectarme conmigo mismo y también cómo conectarme con los otros, ¿no? Porque hay una relación bidireccional. Está difícil no poder conectarme conmigo mismo y conectarme con los otros. Pero la naturaleza ahí nos puede dar, como que nos invita a cosas interesantes, como también preguntarle, o que las personas que nos escuchan se pregunten, a ver, ¿qué experiencia yo he tenido como muy íntima en la naturaleza, que me ha generado como, uy, aquí pasó algo, algún conocimiento de mí mismo o algo, reflexioné sobre algo, o me hizo vibrar, me hizo emocionarme, me hizo como, vi un atardecer, y como que había, como tú decías, había felicidad ahí, había paz, y no a lo mejor tuve que invertir solamente asistiendo, yendo a un lugar, pero estaba ahí presente, y eso te hace como reflexionar, bueno, no todo está afuera, no todo está en el sentido del consumo, sino hay una experiencia relacional con la naturaleza que me puede aportar tanto, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Porque tú dices, claro, no lo material, ni en el afuera, ni en la información que nos aparece, en lo que nos entretiene, sobre todo el scrolling, que pasáis 45 minutos haciendo scrolling y al final no obtienes ninguna información, solamente te distraes y divagas con la información que te va mostrando una pantallita. ¿Cómo uno lo debería hacer al final? ¿Cómo es la invitación de repente una mamá, un papá, a sus hijos, aparte de dejar el teléfono en la casa, que vamos a hablar obviedades, pongámonos grandes y entendamos lo que estamos hablando, porque ¿cómo le enseño yo a un niño? Conéctate, siente, mira la hojita, porque el niño también ya está programado, o sea, mi hija desde que nació hacía scrolling, o sea, el touch. Todo lo tocaba y de repente le tocaban pantallas de televisión que no eran touch y ella como que se frustraba porque no entendía por qué no eran touch. Pero ¿cómo lo conectas? ¿Qué harías tú como consejo? Depende un poco de la edad, ¿no? Claro. Pero vamos a suponer como una edad estándar para la conversación. Porque podríamos estar eternamente así, claro. Básicamente con el juego, ¿no? Hay distintas también actividades al aire libre que involucran el juego en el sentido de lo que decíamos, vamos a buscar hojitas, vamos a ver cuál es más grande, vamos si hay agua, vamos a tocar el agua, vamos a sentir... como ese tipo de invitaciones, y que uno como adulto tiene que ser un poco el ejemplo. Porque claro. Oye, estoy mirando el celular, vayan a ver la naturaleza. Claro, o sea, hay una incoherencia que en general la gente joven es muy sensible a eso. Claro. Es muy sensible a la incongruencia, a la incoherencia del mundo adulto. Entonces, ahí tiene que haber un modelo desde uno, y desde pequeño ir invitando a hacer una caminata, o de repente decir, ya, ahora... Como imagínate, vamos caminando en familia, decir, ahora vamos a estar un ratito en silencio y vamos a ver
¿qué escuchamos? A ver, ¿qué escuchas tú? ¿Qué escuchas tú también? ¿Escuchaste lo mismo? Y estar, a ver, vamos a callarnos un momentito. Y después puedo seguir con el otro modo. Pero es bueno que las personas desde pequeños sepan, experimenten que hay más de un modo de estar. Claro. Que el modo de estar en la mente todo el rato está bien, nos ha ayudado mucho en la humanidad, pero no es el único modo, porque no sirve para todas las cosas. Es como que yo te dijera, anda a ver una puesta de sol y empieza a pensar cuánto tiempo le queda a la puesta de sol. Entonces ya no estáis ahí, pues estáis pensando cuánto queda, se va a acabar, entonces que todo se acabó, es que y ya se te fue, no pudiste contemplarla. Oye, ¿tú cómo encuentras, Álvaro, que estamos como sociedad avanzando con respecto a la conexión, a buscar entretención en la naturaleza, en ir a encontrarnos también haciendo actividades al aire libre? Porque claro, uno si mira o sale a las calles y bueno, quizás todo el mundo está en el mall. O bueno, en esta época del año capeando el calor también, ¿se entiende? O sea, irte a meter al cerro hasta ahora de la tarde, no sé si es algo que lo recomiendo, pero tú que lo ves con personas, conversas, haces estudio, participas de grupos de investigación, ¿cómo ves que estamos avanzando en eso? Bueno, es difícil tener una mirada tan general, ¿no? Yo creo que es parte de lo que tenemos que seguir investigando. Pero algunos datos, por ejemplo. Sabemos por la encuesta nacional de la juventud que a los jóvenes les interesa mucho el tema del cambio climático. Ya. Es un tema que a los jóvenes les interesa, ¿ya? Por diversas razones, desde por esto que, ¿no es cierto?, se habla de la ecoansiedad, que es esta ansiedad generada producto del el cambio climático. Pero ahí hay un punto también relevante, que tú dijeras, bueno, a los jóvenes sí es un tema de interés. Sí es un tema de interés, sí es una preocupación, y nos podemos tomar de ahí para hacer de esa preocupación, tomarla y generar las vías para que esto deje de ser solo una preocupación. Claro. Oye, lo que pasa es que, claro, hacer que esto sea una preocupación o no con respecto a la conexión, estar ahí, el ver cómo nos comportamos como sociedad, yo creo que es importante. Si bien no hay mucho estudio en investigación que digan, oye, la gente prefiere más ir al cerro o prefiere más ir al mall, bueno, yo también creo que depende de los grupos económicos y, bueno, todas esas cosas. Pero lo importante, Álvaro, es entender que la solución, que era lo que estamos hablando, está ahí, gratis, a la mano. No necesitas ir a Cancún ni al Caribe para encontrarte con la naturaleza y sentir el agua tibia, que también puede ser algo fantástico, pero sí está a la vuelta de la esquina, y sobre todo en una ciudad como Santiago o en el resto de nuestro país. Tú eres de Valdivia, yo soy de Osorno, qué mejor entorno natural que ese, y lo mismo para nuestros amigos del norte. Tener la posibilidad de salir, de conectarse, dejar el teléfono en la casa, entender que eso nos hace bien y nos da tranquilidad, y sobre todo en momentos donde la frustración, el estrés, el cansancio, el agotamiento hace que sintamos como más ganas de estar encerrados y no entender que podemos encontrar como el remedio afuera. Cada una las posibilidades que tenga a su mano, usar esas posibilidades. Yo creo que ese es como el mensaje, como tú decías, naturaleza urbana, incluso podría ser, ahora se están haciendo estudios, existen estudios hace mucho tiempo, pero por ejemplo el impacto de cómo tú en una habitación de un hospital, que por ejemplo si tenía una ventana hacia afuera y las personas miraban verde, tenía un impacto. Mira. En aspectos médicos. O sea, como tú decías, esto no es solamente como algo a nivel subjetivo. Recientemente estaba ahora en la mañana leyendo un estudio de una investigadora chilena, la Constanza Baquedano, que acaba de sacar un estudio de revisión del impacto de distintas formas de exposición a la naturaleza. Que puede ser, claro, una pantalla, que puede ser un video. A través de imágenes, como era una revisión de imagenología y electroencefalografía, o sea, como datos... Datos duros. Sí, claro. Datos duros. No me gusta llamarlo tanto así, pero sí, que se entiende, datos neurocientíficos, claro, que de esto que estamos hablando.
Entonces, como eso, la invitación, tú también mencionaste algo ancestral, también mencionar que los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, hay una tradición en nuestro territorio de conexión, De todas que maneras. también es una forma interesante de verlo y de sentirlo nuestro. Oye, salir a buscarlo entonces, esa exposición, salir a conectarse, como lo decías tú, y si no puedes salir, mira imágenes. Disfruta de eso porque también tienen impacto, como nos contaba acá el doctor de psicología Álvaro Langer. Se nos acabó el tiempo, tengo la música, tú no escuchas, pero yo tengo la musiquita ya, Okay. mi productora que me dice tiempo, todo el rato. Bueno. Y le estaba escribiendo a ver en qué seguíamos. Pero te quiero agradecer que hayas venido De acá al nada. estudio. Muchas gracias por tenerte acá presencialmente. Y un tema súper interesante, así que tema que tengas, felices acá Bueno. de estar compartiéndolo con todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti.